Hola, bienvenidos una vez más a profesedu.com. Les habla el profe Ronald y el día de hoy vamos a hacer un análisis de la función seno con el objetivo que de su gráfica podamos pasar a su ecuación. Pero antes de iniciar, te recuerdo darle un enorme like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a ir subiendo cada día. Sin más preámbulo, comencemos. Ok, voy a dibujar acá la función seno normal. La función que tenemos acá nosotros es y igual a seno de x. Vamos a analizar algunas de sus características. Por ejemplo, nos damos cuenta que es una función continua porque no tiene ningún sobresalto en su curva, en su trazado. Nos damos cuenta también que su amplitud va desde -1 hasta 1. También que su periodo es de 2pi. ¿Por qué? Porque si vemos desde acá cuánto tarda en volver a comenzar su trayectoria, nos damos cuenta que dura 2pi. Otra cosa a tener en cuenta es, nos vamos a fijar, y ténganlo muy presente, es que cuántas curvas ella genera desde aquí, desde 0 hasta pi. Nos damos cuenta que genera una curva, normalmente. Ahora bien, des en cuenta también de que es una función que ella normalmente viene desde abajo, cruzando y a mitad de camino al eje Y, hacia por encima del eje X. Tengamos muy en cuenta este comportamiento. Ahora bien, vamos a analizar tres características de esta función. Vamos a ver qué pasa cuando yo a esta función, y igual a seno de x, ¿qué pasa cuando yo le multiplico algo, un valor por fuera de esa función? Entonces voy a llamar a ese valor a. ¿Qué pasa cuando a esa función la multiplico por un valor? Otro caso es qué pasa cuando a esta función yo le multiplico un valor por dentro del ángulo. En este caso sabemos que el ángulo es x. ¿Qué pasa que yo le multiplico un valor, llamémoslo b, a ese ángulo de esa función? Y un tercer caso es qué pasa cuando a esa función yo le sumo o le resto algo por fuera del ángulo, por fuera de ella. En este caso voy a llamar a ese valor c. Previamente he diseñado unos deslizadores que nos permitirán identificar mejor estas características. Voy a dejar aquí en rojo la función seno normal, y igual a seno de x. Acá tenemos otra función. ¿Qué pasa si ese a se hace mayor? Nos damos cuenta que hay una alteración en su amplitud. Entre más grande sea el valor de la a, la amplitud es mucho mayor. ¿Y qué pasa si se hace pequeño? Si se hace pequeño, pues su amplitud disminuye. Va disminuyendo entre más pequeño sea. ¿Qué pasa cuando es negativo? Nos damos cuenta de que su trazado pasa a ser al revés. ¿Por qué? Porque ella normalmente viene de abajo hacia arriba, pero aquí viene de arriba hacia abajo cortando a mitad de camino al eje Y. Ojo, a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces sabemos que si multiplicamos a esa función por un valor, vamos a encontrar una alteración en su amplitud. Ahora bien, ¿qué pasa si multiplicamos el ángulo, o sea, por dentro donde se encuentra el ángulo de esa función? Vamos a ver qué sucede. Entre mayor sea, nos damos cuenta que la curva se va haciendo más rápida. ¿Qué quiere decir? Que hay una alteración en su frecuencia. Por ejemplo, en este caso, mientras ella normalmente de 0 a pi da una curva, en este caso da 1, 2, 3, 4 y 5 curvas. Quiere decir que en este caso b es igual a 5. Pero ¿qué pasa si esta señorita se hace más pequeña? Miremos a ver qué sucede. Nos damos cuenta de que la curva se va haciendo más lenta. Y si es negativa, vamos a tener que su trayectoria cambie otra vez al revés. Ok, entonces tengamos en cuenta que si yo multiplico el ángulo, lo que va a tener es un cambio en su frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si a esta función le sumamos un valor por fuera del ángulo? Vamos a ver qué sucede. Tenemos acá el deslizador que nos va a permitir identificar cuál es la alteración que tiene esta función. Acá, la función roja es la función y igual a seno x, la normalita. Y esta
en morado ya tiene una alteración, que C es 1. Vamos a ver qué pasa cuando C se hace más grande. Nos damos cuenta que ella se desplaza hacia arriba. Y si ella sea más pequeña, se desplaza hacia abajo. Ese es lo que nos genera en esta función, es un desplazamiento vertical. Y también nos genera el punto de corte en el eje Y. En este caso, ¿cuál es el punto de corte en el eje Y? 5. Entonces, para tener muy en cuenta. En este caso, ¿cuál sería el punto de corte en el eje Y? Menos 5. Entonces recordemos, si yo multiplico a esta función por un valor fuera del ángulo, lo que hacemos es una alteración en su amplitud. Si multiplico esta función por un valor dentro del ángulo, hacemos una alteración en la frecuencia, y si sumamos a esta función algo por fuera del ángulo, vamos a generar un desplazamiento vertical. Ahora, lo que vamos a realizar es, por medio de ejemplos, vamos a tratar de encontrar la ecuación de estas funciones a partir de su gráfica. Este es nuestro primer ejemplo. Entonces notemos que es una función continua y que viene desde abajo y a mitad de camino corta el eje Y hacia arriba del eje X. Esto es un comportamiento de una función seno. Entonces sabemos que va Y igual seno. Su amplitud es normal. ¿Por qué es normal? Porque va desde menos 1 hasta 1. Quiere decir que no hay ningún número multiplicando a esta función por fuera. Pero nos damos cuenta también de que su frecuencia o que la curva se hace como más rápida. Entonces vamos a ver qué sucede desde 0 hasta pi. Vamos a contar cuántas curvas se generan en ese trayecto. 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir que el número que acompaña al ángulo, que lo multiplica en este caso es 5. 5x. Y el punto de corte 0 quiere decir que no hay ninguna alteración o ninguna alteración vertical en esta función. Quiere decir que la ecuación de esta gráfica es y igual a seno de 5x. Continuemos con un segundo ejemplo. Bien, vamos a encontrar la ecuación de esta función. Miremos a ver, es una función continua, tiene comportamiento senoidal, pero acá tiene algo diferente. Mire que ya viene desde arriba, corta a mitad de camino al eje Y hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una función senoidal, pero que está al revés. Entonces, eso me implica que hay un número negativo multiplicando al seno. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para determinar ese valor? Normalmente el punto de corte en el eje Y me va a ayudar a encontrar una línea recta que me parte en dos partes iguales a esta función. Contamos cuántas unidades hay hacia arriba, 1 y 2, y hacia abajo 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que la amplitud es 2, o sea que el número que multiplica por fuera esa función es 2. Ahora, miremos a ver cuántas curvas se nos generan desde 0 hasta pi. Nos damos cuenta que se nos genera solo una curva, lo cual nos dice que no hay ningún número multiplicando al ángulo. Y el punto de corte en el eje Y, ¿cuál es? Este de acá, 3, positivo. Entonces quiere decir que acá lo acompaña un más 3. El desplazamiento vertical es 3 positivo. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Miremos a ver. Es continua, tiene un comportamiento senoidal, viene desde abajo a mitad de camino, corta el eje Y hacia arriba, entonces es una función seno. Y igual seno. Miremos a ver su amplitud. Recordemos que el punto de corte en el eje Y nos ayuda a identificar esa línea recta que nos divide en dos partes iguales esta función. Contemos cuántas unidades hay hacia arriba. 1, 2, 3 y 4. Hacia abajo 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que su amplitud es de 4. Ahora vamos a ver cuántas curvas se nos generan desde 0 hasta pi. Contemos. 1 y 2. Quiere decir que el número que multiplica el ángulo en este caso es 2. Aquí sería 2x. ¿Y el punto de corte en el eje Y de quién es? Menos 1. Quiere decir que su desplazamiento vertical es de menos 1 unidades. La ecuación de esta función sería y igual a 4 seno de 2x menos 1.
Hagamos otro ejemplo. Ok, miremos a ver qué sucede con esta. Es una función continua, ella viene desde arriba hacia abajo y a mitad de camino corta el eje Y. Nos damos cuenta que es negativa, entonces sería Y igual, hay un menos, seno. Miremos que el punto de corte en este caso es menos 2, que nos ayuda a generar una línea que nos parte en dos partes iguales esta función. ¿Cuántas unidades hacia arriba? 1, 2 y 3. Hacia abajo 1, 2 y 3. Quiere decir que su amplitud es de 3 unidades. Ahora, miremos cuántas curvas se nos generan desde 0 hasta pi. Entonces sería una por acá, 2, 3 y 4. Quiere decir que el número que multiplica el ángulo en este caso es 4, 4x. Y el punto de corte en el eje Y sería menos 2. Quiere decir que la ecuación de esta función sería y igual a menos 3 seno de 4x menos 2. Vamos con el último ejemplo. Bien, nos damos cuenta que es una función continua que viene desde abajo hacia arriba y a mitad de camino corta al eje Y. Entonces nos damos cuenta que es un seno positivo. Y igual seno. La amplitud, nos damos cuenta que la amplitud no es una amplitud normal. Pero bueno, tengamos en cuenta que este punto, este corte en el eje Y nos ayuda a partir esta gráfica o esta función en dos partes iguales. Y nos damos cuenta que la amplitud es de ¿cuánto? Contamos cuántas unidades hay hacia arriba, 1, 2 y 3, y hacia abajo 1, 2 y 3, lo cual nos dice que su amplitud es de 3. Ahora, miremos a ver cuántas curvas se nos generan desde 0 hasta pi. Nos damos cuenta que de 0 hasta pi ella hace la mitad de una curva. ¿Qué quiere decir eso? Que al ángulo lo vamos a partir a la mitad. O sea, se divide por 2, o sea, se está haciendo más pequeña su frecuencia. ¿Y el punto de corte cuál es? Más 2. Entonces aquí sería más 2. La ecuación de esta función es y igual a 3 seno de x dividido en 2 más 2. Ok, y como siempre, te damos la oportunidad de que practiques lo aprendido en este video. Es tu turno. Encuentra la ecuación de esta función y cuéntanos en la caja de comentarios cómo te fue. Y no olvides darle un enorme like a este video y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a ir subiendo cada día. Chao, chao.